Continuamos con más de Podium. En este momento los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @podiumpisosgb, en Twitter e Instagram, y hacernos llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a través de la etiqueta PodiumGB. Para nosotros es importante conocer cuáles son esas dudas que tienen ustedes en sus hogares y cuáles son las sugerencias para futuros temas y futuros invitados acá en el único programa de debates del país. Vamos a continuar con más de Podium y dejamos una pregunta al aire, interesantísima. Vamos a comenzar esta vez con José Vicente Haro. Queremos que nos responda, si bien ya hablamos acerca de la legitimidad de Nicolás Maduro, ahora vamos a hablar de la legitimidad de la Asamblea Nacional. ¿Es legítima la Asamblea Nacional? Sí, efectivamente, la Asamblea Nacional es el único órgano legítimo electo popularmente en Venezuela que reconocen todos los venezolanos, la mayoría de la comunidad internacional, prácticamente la totalidad de la comunidad internacional. Hemos visto respaldos recientes del Grupo de Lima, con su pronunciamiento del 4 de enero de 2019. Hemos visto un respaldo contundente del Consejo Permanente de la OEA al respecto. Por ello, la Asamblea Nacional, pese a los ataques que ha recibido desde el Tribunal Supremo de Justicia alegando un supuesto desacato, es un órgano legítimo que, si bien ha sufrido de un arrebato de competencias inconstitucionalmente por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que ha tratado no solamente de encarcelar a sus miembros y de tener en prisión, como por ejemplo a diputados como Juan Requesens, violando la inmunidad parlamentaria, también le ha arrebatado competencias relacionadas con todo lo que se refiere a la legislación, todo lo que se refiere al control político y en general al ejercicio del poder parlamentario. Ha sido sumamente atacada, pero nadie duda de su legitimidad de origen, de su legitimidad de desempeño, y eso se está viendo hoy en día en los cabildos abiertos y en la Asamblea de Ciudadanos que se están realizando en todo el país, que han sido convocados desde la Asamblea Nacional para buscar una hoja de ruta política para una transición política en Venezuela desde el punto de vista constitucional, 10 institucional segundos. y que apoye a los venezolanos. Muchísimas gracias a José Vicente Haro. La misma pregunta, Julio César Latán. ¿Es legítima la Asamblea Nacional? Lo primero que hay que señalar es que pareciera que viven en un mundo de fantasía, lo que interpretan la Constitución bajo una visión no normativista. La constitucionalidad, como se habla en términos modernos, establece, por supuesto, que la soberanía, todo el poder que ejercen los órganos, sustentan su legitimidad en la votación popular. Ciertamente en el 2015 hubo unas elecciones, en las elecciones se escogen unos parlamentarios, esos parlamentarios tienen una función específica en la Constitución. ¿Qué hacen en el 2016 al instalarse? Usurpan funciones de relaciones internacionales, piden intervención extranjera, piden intervenciones de organismos y de países extranjeros en el país. Además de eso, hacen una hoja de ruta, como lo han señalado, para sacar al presidente por abandono, por asamblea constituyente, por una serie de elementos que todas fueron derrotadas por el pueblo venezolano. Una vez más, señalamos que la Asamblea Nacional ella misma buscó caerse en el hueco. Saltó como el sapo. La culpa no la estaca, simplemente de acuerdo a la Constitución han desacatado sentencias y nadie puede, sea órgano poder popular o bien sea órgano nacional o regional. Su tiempo ha expirado. No puede. Lamentablemente el tiempo expiró. Nosotros continuamos acá en Podium y la siguiente pregunta es para José Vicente Haro. En vista de que ha hablado hemos hablado de algún término hace pocos días de la legitimidad de origen, de la falta de legitimidad de origen, que eso es una de las acusaciones que hace la comunidad internacional, y usted en su primera locución habló de la no legitimidad del presidente Nicolás Maduro desde el 10 de enero. Si no es legítimo el presidente Nicolás Maduro y es legítima la Asamblea, ¿cuáles son los pasos entonces que hay que cumplir de ahora en adelante, siempre en el marco de la Constitución? Sí, precisamente esa es la agenda de la Asamblea Nacional, la hoja de ruta que está promoviendo la Asamblea Nacional a través de los cabildos abiertos y la Asamblea de Ciudadanos. Esa hoja de ruta siempre debe verse como una hoja de ruta y así se le ha presentado a los ciudadanos de conformidad con los artículos 233, 333 y 350, una hoja de ruta anclada en la Constitución, una hoja de ruta constitucional, institucional y política. Y cuando hablamos de esa hoja de ruta, lo que hablamos es de la búsqueda de elecciones, como se señala en el acuerdo
de reciente fecha, el 15 de enero de 2019, el objetivo de la Asamblea Nacional es precisamente buscar crear las condiciones para una transición política desde la realización de un nuevo proceso electoral. Elecciones auténticas, con condiciones y garantías electorales que cumplan con estándares nacionales e internacionales y con un nuevo órgano y árbitro electoral para que los venezolanos puedan decidir realmente en elecciones universales, directas y secretas, donde se respete el derecho al sufragio, el derecho al voto en toda su extensión y donde no exista ilegalización de partidos políticos y puedan participar todos aquellos llamados a poder aspirar a la primera magistratura, incluso presos políticos, inhabilitados y otras personas, precisamente poder en todas esas elecciones y a través de la decisión del soberano, a través de la decisión del pueblo, elegir un nuevo presidente de la República. En definitiva, esa es la base de todo esto, ir a unas elecciones. Muchísimas gracias, José Vicente Haro, por el aporte. La pregunta hacia José Manuel Latán es distinta porque lo expresado por él es totalmente lo contrario. La Asamblea Nacional es ilegítima y el presidente Maduro es legítimo. ¿Qué condiciones tendría que cumplir la Asamblea Nacional para ser considerada legítima o para que se respeten sus funciones por parte del gobierno venezolano? Primero, acatar las decisiones de otro órgano de igual importancia, que es el órgano de máxima interpretación de la Constitución, y eso bien lo sabe cualquiera que lee la Constitución, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Esas decisiones son de obligatorio acatamiento, bien sea por el órgano legislativo, por el ejecutivo o por cualquier órgano nacional. La Asamblea Nacional desde ese momento ha estado en contumacia y en ilicitud, lo repetimos, ilicitudes constitucionales. Han pasado a una etapa y que de transición. El gobierno de Nicolás Maduro Moro, presidente de los venezolanos, está ejerciendo como presidente. Ha sido juramentado de acuerdo a la Constitución. Todas las condiciones establecidas en la Constitución han sido cubiertas para unas elecciones. Es totalmente legítimo, constitucionalmente hablando y por voluntad del pueblo. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que siempre ha hecho la derecha, desconocer la voluntad popular, la soberanía de las mayorías, en la voluntad del pueblo venezolano. Desde Chávez, desde el 98, han construido una serie de elementos para trastocar la república, la paz de la república. Eso es lo que ha sucedido y una vez más han entrado en ese juego. Desde la Asamblea Nacional lo que debe hacer es acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y luego de allí poder ejercer todas las funciones que le corresponden. Bueno, muchísimas gracias a Julio César Latán. Nosotros con esta pregunta vamos al corte, pero antes, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, @podiumpisogb en Twitter e Instagram, y hacernos llegar sus dudas, sugerencias, comentarios y, por supuesto, alguna propuesta de algunos temas e invitados para tocarlos acá en el único programa de debates del país, Podio. Ya volvemos.